Como lo dije en el video de Aoashi de hace un par de semanas, por allí se venía uno de Supercampeones. Y aquí está, papá, cumpliendo. Hasta yo estoy sorprendido, sí lo hice. Miren, yo vi este anime cuando yo estaba chiquito. Y el torneo de selecciones juveniles, ya saben, donde sale Juan Díaz, Schneider, para mí era el mejor. Pero quería estar seguro que no solamente era nostalgia. Por ende me leí el arco en el manga. Y en efecto, hermano, arcazo. Si no te acuerdas mucho de este arco porque lo viste de chiquito y nunca lo viste otra vez, no te preocupes que aquí vengo yo. De paso, como hice este video basándome en el manga, capaz te enteras de algo nuevo. Entonces, vamos a darle. ¿Qué tal, chicos adultos? Soy el Day aquí en mi casa Barbón. Y esto es el mejor arco de Supercampeones. Un video de Supercampeones en 2025. El video de Mazinger Z y Candy Candy se ve cada vez más cerca. El arco del torneo juvenil en Supercampeones. Hermano, qué cine. Sí, es cierto que la nostalgia juega un papel importante al hablar de esta serie. Yo, por ejemplo, solamente escucho el soundtrack ese de la guitarra eléctrica y ya me emociono. Pero la realidad es que este arco es mucho más que nostalgia. Para mí, el mejor de todo, Captain Tsubasa. Ah, sí, de una se las canto. Me voy a referir a los personajes con el nombre que le dieron en la adaptación a Latinoamérica. Yo sé que Oliver es de hecho Tsubasa, sé que Steve Hyuga es de hecho Kojiro y sé que Benji Price es de hecho Genso Wachara. Pero pana, mira, yo crecí con esto, me lo vi en Cartoon Network y aunque me releí el manga para hacer este video, no le puedo decir Genso a Benji, no puedo. Con esto en mente, ¿qué es lo que hace que este arco sea tan bueno? Bueno, empecemos por el escenario. Todos recordamos el torneo juvenil por sus múltiples personajes icónicos y un poquito estereotípicos, a quien engaño. Ya saben, el argentino ególatra, el brasileño fiestero, el francés rubio, pelo largo y elegante. Que miren, este último estereotipo, la verdad, ya ni existe, porque ya llevamos años relacionando a la selección francesa de otra manera, si saben a qué me refiero. Pero bueno, para llegar aquí, primero toca montar el escenario. Resulta que luego de los múltiples torneos nacionales donde el icónico Newpie se consagró campeón, se forma el equipo juvenil de Japón. Un hecho histórico porque habían cracks por todos lados, que en su momento fueron enemigos, pero ahora serán aliados. Gente como Steve Hyuga, por ejemplo, un 9 monstruoso y el máximo rival de Oliver, ahora jugará en su equipo. Sin mencionar el resto de dúos, centrales y mediocampistas que la rompían en el torneo de secundaria, por lo que el equipo de Japón se ve invencible. Más aún si sumamos a Benji, quien es con claridad el mejor portero juvenil de Japón. Ahora, Benji sería clave para crear el escenario. Resulta ser que a él lo ficha el Hamburgo, el club número 1 de Alemania, y como lleva 3 años rompiéndola en su equipo juvenil, la selección de Japón consigue un amistoso contra su equipo, para así prepararse un poco más para el torneo internacional. Oliver se estaba recuperando de sus lesiones y por ende no participó en el primer campo de entrenamiento. Por esto, el entrenador decide dejarlo en la banca para todos estos amistosos, por lo que la banda de capitán se la dan es a Steve. Con esta información, Benji les dice que sin Oliver no tienen posibilidades algunas de ganar. Esto sienta muy mal al equipo, pero lo usan de combustible para así darlo todo en la cancha. Y con toda la ilusión, el equipo japonés va a enfrentarlos. Sin embargo, el choque de realidad es durísimo. Benji decide jugar para el Hamburgo y aunque el tipo es un mega crack, no es el máximo problema del equipo alemán. Ese es de hecho Schneider, el mejor jugador alemán juvenil, al que apodaron el joven emperador alemán. Y en efecto, a la selección de Japón la hacen pedazos. Oliver no tiene de otra más que ver cómo hacen pedazos a su equipo desde el banco. Y esto causaría un daño gigante, sobre todo en Steve, el cual lo dio todo de sí porque pensó que este sería un momento idóneo para salir de la sombra de Oliver. Sin embargo, terminaron goleados 5-1 por un Hamburgo que jugó a media máquina. Los 5 goles hechos por Schneider y el único gol de Japón por Hyuga, y este sería importante. Steve, con todo su espíritu, valor y honor en juego,
juego, logra tomar el último balón del partido y le hace el gol a Benji. Sin embargo, este no lo intenta detener. Benji, luego del gol, lo voltea a ver y le dice: te escapaste, evadiste el duelo. ¿Por qué disparaste tan de cerca? ¿Por qué no hiciste tu famoso tiro de larga distancia, el del tigre? Preferiste hacer ese gol lamentable en vez de tener nuestro duelo. Esto de inmediato parte a Steve y lo remata diciéndole que iban perdiendo 5-1. Este gol de perdedor no cambia nada. Y les dice que fue un regalo para ellos porque vinieron desde lejos, pero que mientras tengan a un tipo de corazón tan débil como su capitán y este equipo tan malo, Japón no podrá ganar ni un partido en Europa. Esto obviamente se va a las manos porque Steve es de temperamento corto. Sin embargo, cuando es separado por todos y logra ver a Oliver, Steve, destruido y desmoralizado, se quita la banda de capitán y se va de la cancha. El equipo cae en desesperación porque Oliver aún no puede jugar. Steve está hundido. El mejor portero de Japón no va a jugar con ellos. Y el segundo portero, Richard Tetstets, está lesionado. Y el torneo empieza dentro de poco. ¿Cómo le hará Japón? Con este contexto es que arranca el torneo que todos recordamos. Y me parece que estuvo hecho de maravilla por el simple hecho de que quien les da el toque de realidad es Benji. Como dije, Benji tiene 3 años en Alemania y físicamente es muy diferente a comparación de cuando salió a Japón, algo que le destaca sus compañeros. Este es un concepto que se expandería más adelante, cuando Steve se va a la liga italiana. Pero desde aquí ya había muestras que Europa es otro nivel. Y en efecto, Benji, quien jugaba con ellos en el colegio, los dejó muy pero muy atrás. Y es que, por muy habilidoso que seas, hay dos cosas que tienen que ir en juego: la fuerza física y la fuerza mental. Este no es un torneo de colegio, no se juega la reputación de tu escuelita, se juega el honor de un país. Y Schneider es solamente uno. ¿Qué hay del resto? Pueden cuestionar los métodos de Benji, pero no sus resultados, porque con este contexto, Japón iría al torneo con una visión muy diferente. Con lo sucedido con el Hamburgo, el equipo agarra una mentalidad muy distinta y en los días que tenían de concentración previos al torneo, se parten la espalda mejorando. Steve, por ejemplo, se interna en un bosque de Francia para entrenar el nuevo tiro del tigre. Sí, suena bastante dramático y que metido en un bosque. Y sí, en efecto, Steve es un showcero. Mi personaje favorito de esta serie, por cierto. Pero no solamente es él. Tetstets, por ejemplo, empieza a hacer más ejercicios de recuperación. Todo el equipo entrena y se prepara con una intensidad diferente. E incluso Benji portearía para ellos en su siguiente amistoso contra el Bremen, mostrando que sus intenciones a fin de cuentas eran puras por el bien del equipo. El equipo de Japón ahora es otro gracias al duro choque de realidad que les dio Benji. Y no solo los jugadores, el cuerpo técnico también. El entrenador, por ejemplo, quien no colocaba a Oliver porque no formó parte al inicio, es también papeado por Benji. Porque claro, el viejo viene con una mentalidad demasiado cuadrada, muy japonesa. Y esos protocolos no es que no sean importantes, pero si eso va a causar que su mejor jugador esté en el banquillo, pues no sirve. Si Japón quiere salir campeón, ellos tienen también que adaptarse a las circunstancias. No es cambiar su filosofía, es mejorarla. Entonces Benji logró una mejora general de toda la institución. Para rematar, la suerte estaría de su lado porque en uno de los últimos días previos les llega Tom Misaki. Sí, el niño con el que Oliver formó la famosa combinación dorada en el Newpie, y este se incorpora a la selección. En el último día, Benji habla con Oliver y le dice que no irá con ellos, que esta es una experiencia que necesitan vivir todos sin él, porque ya a él se les adelantó mucho y no les haría bien su presencia porque terminaría dependiendo de él, por lo que les desea mucha suerte. Y aquí es donde confirma que su plan era darles espíritu de lucha, darles la mentalidad correcta, para que así puedan de verdad luchar y mejorar. Y es que, aunque este torneo es importante y espera que lo ganen, no es más que un paso para la verdadera meta que tienen, que Japón salga campeón del mundo. ¡Dios mío, hermano! ¡Miren cómo empieza esto, por favor! Steve, por cierto, fue testigo de toda esta conversación y ahora entiende sus actos, pero sobre todo respeta su sacrificio de no ir a esta experiencia maravillosa, porque entiende que es lo mejor para la futura selección nacional del país. Y así es que arranca el torneo juvenil.
Japón queda en el grupo D, junto con Italia y Argentina, papá, poder sudaca los pibes. Y en la ceremonia se ve el resto de jugadores y efectivamente, similar a Japón, cada país tiene sus propias estrellas y promesas. Pero a diferencia de cuando llegaron a Francia por primera vez, esta Japón va con la mentalidad correcta. El primer partido es contra Italia, donde su figura es el portero Gino Hernández, al cual apodaban como el portero perfecto. Ya se habían enfrentado a él porque era el portero del Bremen juvenil. Y en efecto, es una muralla. De hecho, según Google, el personaje está inspirado en Dino Zoff, portero histórico italiano, el cual fue campeón del mundo en 1982 siendo su capitán. Y sí, el partido es durísimo porque el equipo italiano defensivamente eran unos monstruos. Son un cerrojo. Esto obviamente hace referencia al famoso catenaccio italiano, el estilo de juego que caracterizaba a la liga italiana y su selección en esta época. De hecho, vemos en el manga que esta Italia de Gino jugaba 4-5-1, 4 defensores, 5 mediocampistas y solamente un delantero. Era infumable. Japón al final logra ganar 2-1 gracias a un rebote ocasionado por Oliver, que no sé cómo Gino sacó esa mierda. Por cierto, les voy a ser sincero, pero la sacó y el rebote lo remata Hyuga con su nuevo tiro del tigre, que si no le mete este disparo que entrenó en los bosques de Francia, te garantizo que se lo detiene también. Japón consigue su primera victoria y allí cae uno de los oponentes más emblemáticos del torneo. Resulta ser que le tocaba jugar contra Argentina, el mejor equipo de Sudamérica. No lo digo yo, lo dice el manga. Aunque si quieren saber mi opinión, sí. A la fecha de este video son claramente los mejores. A Argentina le tocó jugar contra Italia. Gino no pudo jugar este partido, por cierto, por una lesión que tuvo en el enfrentamiento con Japón. Y a Italia le meten 5, los 5 goles hechos por el mismo tipo. Un niño llamado Juan Díaz, al cual apodaban como el genio. Lo importante a destacar es que Díaz jugó de mediocampista. Por los 5 goles, lo normal era imaginar que estaba de 9, de delantero centro. Resulta que no solamente fue el autor de los 5 goles, también era quien hizo funcionar al equipo, repartiendo juego. En resumen, sí, era un monstruo. Y en efecto, este niño está claramente inspirado en el Diego. Cuando le tocó jugar con Japón, en efecto, este nano tenía el balón pegado a los pies. No solo eso, hacía magia. Se quitaba jugadores de encima como si estuviese en el patio del colegio. Díaz, pienso yo, en términos de habilidad, era el mejor jugador del torneo con claridad. La cuestión es que este jugador no tuvo el time skip de Benji. No se fue a un bosque a hacerse el fachero, ni tampoco se puso a llorar ni nada, por lo que venía con una mentalidad incorrecta y era la de ser la estrellita. El tipo mega pedante, mega bocón, mega engreído. Y para colmo no la soltaba. Egoísta como ninguno. Pero a pesar de eso, Japón no podía con Argentina porque el tipo estaba muy roto, nada que hacerle. De paso, no era el único, había otro llamado Pascal que también jugaba al furbo. La cuestión es que Japón tenía un arma secreta. El guión, no mentira. Y es que había un jugador japonés que, a mi vista, en términos de habilidad, era el segundo mejor de todo el torneo. Y ese era Andy Johnson. Andy sufrió una enfermedad importante, lo que limitaba la cantidad de tiempo que podía jugar. El doctor le permitió jugar los últimos 5 minutos del partido. Y en efecto, entró Andy y Japón remontó. Y es que Argentina individualmente era muy superior, pero colectivamente lo era Japón. Y con la participación de Andy, sus fortalezas ofensivas individuales crecieron muchísimo. En un punto del partido marcaron a Díaz entre como 6. Y aunque tenía a Pascal solito frente al portero, el hombre no le dio el pase porque quería hacerlo todo él y llevarse la gloria, lo que terminó con las posibilidades de la albiceleste y Japón venció 5-4. Sí, fue un partidazo. Con esta derrota es que Díaz aprende y tiene su time skip. Menos mal, porque si no, el equipo de Oliver llegaba hasta aquí. Sin embargo, pasaron a la semifinal. Por el otro lado de la llave, la Alemania de Schneider ya era el primer finalista, luego de vencer a una fuerte Uruguay, comandados por Ramón Victorino, conocido como la Pantera Negra. Según Google, Victorino está inspirado en Waldemar Victorino, delantero uruguayo, el cual, entre varios títulos, ganó la Libertadores con el Nacional de Uruguay en 1980, siendo el máximo goleador del torneo. El partido estaba cerrado
lado y Uruguay tenía un tiro libre. Y cuando lo iba a cobrar, cambiaron al portero y metieron a un tal Müller, un bicho que medía como 2 metros, apodado como el muro irrompible. Es más, el tipo pide que quiten la barrera para así detenerle el tiro libre, y de hecho lo hace, anulando las últimas posibilidades de Uruguay y mandando a Alemania a la final. Por cierto, este tal Müller, según Google, está inspirado en Oliver Kahn, mítico portero alemán, pero la realidad es que Oliver Kahn vino después. Este manga es de los 80 y la explosión de Kahn como portero vino cuando fichó por el Bayern Múnich, que fue del 94 hasta el 2008. O bueno, si quieren un poquito antes, en 1991, en su club anterior, que fue cuando el Bayern empezó a echarle ojo, como siempre robando a los demás equipos, no mentira. Sí, debutó en el 87, pero o sea, ayer una pulguita. Entonces, esto más que inspirarse, pienso yo que fue una predicción, porque en efecto salió un portero alemán que sería de los mejores de la historia, y después de él salió otro hermano. Con el oponente final a la vista, Japón primero debía derrotar a su siguiente oponente para alcanzar la final, y esos eran los locales, Francia. En el Parque de los Príncipes se miden contra el equipo anfitrión, una selección comandada por Pierre Leblanc, que miren, la verdad es un personaje que en retrospectiva me llama mucho la atención. Pierre, según Google, está inspirado en Emmanuel Petit, pero similar al caso de Müller, Petit fue figura y campeón con Francia en el 98. Sí, ciertamente debutó en el 88, pero ayer un pibito recién arrancando. Su despegue fue en el Mónaco en el 93 y luego en el Arsenal en el 97, y este manga terminó su emisión en el 89. Por ende, no me dan los números. Para mí, Pierre no es más que la manera estereotípica en la que se veían los franceses en esa época. Un rubio, pelo largo, elegante que come baguette, supongo. Y es bastante curioso porque en la actualidad esa no es ni de cerca lo que se me viene a mí a la mente cuando me hablan de la selección francesa. Actualmente a mí se me viene, no sé, Mbappé, Pogba, Kanté. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, Pierre era un jugador habilidoso, pero más importante, era elegante, tenía clase. De hecho, le decían el artista del campo. En ese sentido, me recuerda más a Zidane porque sus movimientos claramente eran eficientes, pero los hacía con elegancia, con maestría. Ese se supone que era Pierre. Soy un tremendo fanservice para las minitas. No solamente andaban gritando cada vez que movía medio pelo, también creo que es el único jugador que vemos en bola, desnudo, en toda la bendita obra. Buen Blue Lock. A diferencia de los otros equipos, Francia no relucía en un solo aspecto, eran bastante balanceados. Es verdad que tenían a Pierre y a Napoleón como figuras, pero tampoco eran un Díaz o un Catenaccio, yo qué sé. De hecho, Japón empieza ganando este partido. El problema lo tendría es el árbitro. El profe en este encuentro estaba extra llorón. No se podía hacer nada, pana, porque todo lo pitaba. Y lo pitaba en contra de Japón. Para que dimensionen, para el minuto 10 ya le había sacado 2 amarillas a un jugador japonés. Sí, desde el minuto 10 Japón queda con uno menos. Oliver, como capitán, de la manera más respetuosa que se imaginan, le dice al colegiado que no está de acuerdo, señor. Literal diciéndole: disculpe la molestia, señor, pero como capitán yo me opongo a su decisión. ¿Qué hace el árbitro? ¡Le saca tarjeta! Es más, estuvo a punto de expulsar a Oliver, hermano. ¿Qué onda? ¿Y qué? No se le puede decir nada, pana. Casi que le reza primero e igual casi lo expulsa. Que este hombre no pite una Libertadores porque los expulsa a todos. Japón con 10 igual les está rompiendo las nalgas. Y normal, pana. Vienen de ganarle a Italia y Argentina. No van a perder con estos locos. Steve tiene una sola contra el portero y en efecto se la clava al ángulo. Pero el árbitro le anula el gol, pitando el segundo tiempo, pana. ¡Ah, bueno! ¿Qué es esto? El arbitraje del Mundial de Corea-Japón. Fue tan así que esto se va a tiempo extra y llegan a penales. Bueno, que está bien, a lo largo del partido el árbitro le da algunas a Japón, pero loco, esas amarillas y el gol robado a Steve fue asqueroso. Al final cae Francia porque Richard Tetztets, partiéndose la mano, literalmente, le tapa el penaldo a Napoleón. Y el quinto penal lo mete Oliver y a casita, papá. Bueno, están en su casa a dormir, yo qué sé. La verdad es que este partido es buenísimo porque es de esos donde pasas bronca. Entonces ganas, sí, pero con bronca sales victorioso, pero insultando a los 4 vientos. Y esta clase de partidos son mágicos, hermano. También son parte del fútbol. Y sí, Japón ha logrado lo impensable y ahora les toca darse con el equipo más fuerte del torneo, la Alemania de Schneider.
Karl-Heinz Schneider, claramente inspirado en Karl-Heinz Rummenigge, delantero histórico alemán, ganador y figura de 2 Champions seguidas, con el Bayern Múnich en el 74 y 75. Y lástima para él que no fue campeón del mundo. De hecho, es doble subcampeón en el 82, donde perdió la final contra la Italia de Dino Zoff, sí, el jugador que inspiró a Gino Hernández. Y en el 86 en el Mundial de México contra la Argentina del señor Diego Armando Maradona. Esta Alemania de Schneider era ofensiva y tenía múltiples figuras en cada parte de la cancha, donde destacaban Karls o el portero Müller, quien le detiene sin problemas el nuevo tiro del tigre a Steve, ¡qué monstruo! De hecho, su máximo problema como equipo era la defensa. La transición a la ofensiva era impecable y letal, pero para defenderse hacían aguas. La cuestión es que el portero era impasable, hermano. Para anotarle, tenían que patear juntos. Sí, ya saben, la ya clásica jugada de supercampeones, donde 2 personas patean el mismo balón a la vez. Había que hacer eso y ponérsele en la escuadra de paso, Dios mío. En ese sentido, esta Alemania excedía tanto en defensa como en ofensiva. Este fue un partidazo sin incidencias, ni lloros ni desarrollo de personaje, puro fútbol del bueno. Es más, tiene una escena que a mí personalmente me encanta y es mi favorita del torneo. Se van al medio tiempo y en el vestuario alemán, el técnico andaba hablando de que si no les da vergüenza, que cómo es posible que no le estén pasando por encima a estos japoneses. Casi que les dice que solamente le saben al sushi y al nopor. Pero Schneider le corta la conversación y le dice que sentir vergüenza no les va a ayudar. La realidad es que Japón es fuerte en habilidades y en mente, que su fútbol no es de un país de tercera como propone el técnico, y que si quieren ganarle, tienen que verlos como lo que son, un rival que merecidamente es finalista como ellos. E incluso da un discurso apelando a la historia y a la épica, diciendo que ellos son Europa, que Alemania tiene historia y eso pesa, y no van a permitir que Japón la cambie tan fácilmente. Por ende, toca demostrarles en la cancha realmente cómo es el fútbol europeo. Y esta escena me encanta porque Schneider no lo dice solamente por ellos, ya sabes, para hacer esto bonito porque son los protagonistas. Él habla con propiedad porque juega con Benji en el Hamburgo. Él vio como al japonés no se lo tomaban en serio al llegar, pero luego de años de partirse la espalda, demostró que merece no solamente estar allí, también merece ser el portero titular y absoluta figura del club. Entonces no son palabras vacías para hacer hype, son palabras creadas a base de cosas construidas anteriormente, las cuales Schneider ha sido testigo, por lo que habla desde su experiencia, dándole mucho más valor a esta segunda mitad. Sí, pana, escenaza del destino, hermano. El partido es cerradísimo y se define por una genialidad de Oliver, que al pegar en el travesaño luego de chilena logra batir al monstruo ese con un tiro con chanfle invertido de chilena, Dios mío, haciendo que Japón sea el campeón juvenil. La cosa termina con todos entre lágrimas y gritos y pura euforia. Fue muy emocionante, fue tremendo, pero más importante, termina en una conversación entre Oliver y Schneider, donde este le dice que su duelo apenas empieza y Oliver le dice: sí, lo continuaremos en la Copa del Mundo. Dios mío. Lamentablemente, hasta el día de hoy, recuerdo el último capítulo de Supercampeones, ese de camino al 2002, donde la final la juega Japón contra la Brasil de Roberto, la persona que entrenó a Oliver y lo llevó al Santos a jugar. Pero nunca vimos este duelo en el anime, y mucho menos el de Schneider. Y por como pintan los vientos, desgraciadamente creo que nunca lo veremos. Y así fue el mejor arco de todos Supercampeones. Está lleno de todo: trabajo narrativo, construcción, hype, emociones, trampas, jugadores estrellas, representación internacional, ilusión, pero sobre todo fútbol, hermano. Y de toda clase: el defensivo, el ofensivo, el que no la suelta, el que no puede anotar, el que hace puros golazos. Es tremendo. Este es el arco que me hizo a mí enamorarme de esta serie. Y por eso, y todo lo que hablamos en este video, es para mí el mejor de todos Supercampeones.
No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda, muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en @daitedice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook en diagonal me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo, mil gracias en serio. Nos vemos, hasta la próxima.